Tal vez, solo tal vez, algunos de ustedes no entenderán en este momento, pero confío en Dios que la mayoría pueda llevarse a su vida este pensamiento. Los adultos hemos pasado por días complicados, por días difíciles. Cuando viene una persona a pedir mi ayuda, a pedir mi consejo, por cierto, les recomiendo mucho los libros del doctor Jay Adams. Escribe mucho sobre consejería y para mí él es mi maestro, es mi corriente. Y en uno de sus libros, el Manual del Consejero Cristiano, él habla acerca de una terminología que usan los psicólogos cuando alguien está en una situación de histeria tremenda. Ellos le llaman que los nervios se colapsan, y la verdad es que bíblicamente, estudiando la Biblia, los nervios jamás se colapsan. En realidad el problema de las personas es que no tienen esperanza. Se colapsa su esperanza instantánea. Hay gente que tiene esperanza en sus recursos. Cuando no los tiene, como en la crisis del 94, mucha gente se suicidó. Hay jóvenes que tienen su esperanza en su salud, pero cuando viene un diagnóstico donde hay resultados negativos, hay una gran preocupación. En realidad el problema es que con las crisis, el problema es que no tienen una esperanza verdadera, que su esperanza es a corto plazo, que su esperanza no vale la pena. Yo hoy quiero predicarte algo muy importante para tu vida y tu futuro, a que tengas esperanza, a que tengas esperanza en Dios, en su persona, en sus promesas. Mi título suena un poquito complicado, pero déjame explicarte. Mi título le he puesto Cuando la vida duele. Cuando la vida duele. En los 150 salmos encontramos salmos que son tan inspiradores, tan alentadores, que son capaces de una noche de tristeza tornarla en felicidad. Pero debo decirte honestamente que el Salmo 88 es sin lugar a duda el salmo más triste de los 150. El Salmo 88, hermanos míos, cada versículo, cada palabra que leemos aquí rompen el corazón de cualquier persona. Es la evidencia de un hombre que no quiere seguir viviendo, que no quiere dar un paso más. Verso 15, por favor, versículo 15, dice: yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado, ¿qué dice, hermanos? La raíz del problema de este hombre ha venido desde su juventud. No se sabe, no sabemos a ciencia cierta, pero es posible que este hombre esté sufriendo de una enfermedad terrible. ¿Y qué enfermedad tan terrible y tan característica en los tiempos bíblicos como la lepra? Cualquiera que sea la aflicción de este hombre, él lo ve como un castigo, como una disciplina de parte de Dios. El verso 7 dice: sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Versículo número 16 dice la palabra de Dios: sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hay en 3 ocasiones la evidencia en que Dios disciplina y castiga a hombres con la lepra.
¿Te acuerdas de aquel rey Usías que por pecar en el santuario de Dios, Dios lo castiga y le manda esta enfermedad, la lepra? Recordarás también aquel siervo de Eliseo llamado Giesi que peca y miente en contra de Dios y que Dios lo disciplina con la lepra. Aún más a María, la hermana de Moisés, que también peca en contra de Dios y Dios le disciplina con esta enfermedad. Podemos notar del versículo 3 al versículo en adelante, dice: porque mi alma es hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro y de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Verso 8 dice: has alejado de mí a mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he clamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. No eres el único caso, no somos, mis amados hermanos jóvenes. Tal vez en tu vida tendrás crisis tremendas, tendrás crisis profundas. Aquí encontramos a un hombre en su dolor. Tenemos a un hombre derrotado, tenemos a un hombre desanimado, tenemos a un hombre en una depresión terrible por una causa de enfermedad. Así es, así muchas veces será la vida. La vida será complicada, pero déjame decirte que hay esperanza. Este hombre la tuvo, este hombre en medio de la crisis la tuvo. Ahora él cree que no tiene futuro. Dice la Biblia en el versículo 1 al 7 que ya leímos. Él piensa que no hay esperanza. Y debo decirte que el problema más grande en el ser humano es el no tener esperanza. Las personas sufren de enfermedad a causa de la falta de esperanza. Hermanos, encontremos aquí a un hombre que no tiene amigos. Dice el versículo número 8: has alejado de mí a mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encontramos aquí a un hombre que piensa que no tiene fundamento, que no tiene ayuda. Verso 12 dice: serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Él piensa que no tiene dónde fundamentar su vida. Él cree que no, es más, él cree que no tiene fe. Verso número 13 dice: mas yo a ti he clamado, Jehová, de mañana mi oración se presentará delante de ti. Y luego que dice, verso 14, lean las preguntas por favor. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Es un hombre que piensa que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no tiene mañana. Su vida hace muchos años ha sido una miseria y él cree que es condenado. Él es condenado, hermanos míos. Tal vez llegará un momento que estés en una profunda desesperación. Tal vez, no sé si ya no has estado, si has estado allí. Tal vez llegará el momento, tal vez por alguna crisis, por algún conflicto, por el abandono de alguien, por la traición de la persona a quien más amas, experimentarás la sensación, la vida de este hombre. Experimentarás en la oscura desesperación. Y te digo algo, cuando pase eso, abre tu Biblia en este salmo. Abre tu Biblia en esta porción, porque igual como el Salmo 91, igual como el Salmo 23 que nos alienta, cómo nos identificamos en la vida de hombres que atraviesan momentos difíciles y nos dicen: sí se puede, adelante. En ese Salmo, el Salmo 88, hermanos, nos da razones para tener esperanza. Nos da la razón para seguir adelante.
Y precisamente cuando la vida duele, quiero decirte que hay esperanza. Quiero compartirte hoy por lo menos lo que este varón de Dios nos trae a mi vida y me fortalece aún en los momentos más complicados. Primera cosa que tenemos que entender, hermano, es necesitamos mantener nuestra relación con Dios. Pase lo que pase, mantente firme, no te desanimes. Mantente en el mismo lugar, dice el versículo 1 y el versículo 2. Oh Dios, no guardes silencio. Perdón, Salmo 80, me perdí. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Era un hombre que se mantenía en su relación con Dios, que a pesar de los momentos difíciles, incluso en sus problemas, este hombre siguió rogando. Este hombre siguió continuamente en oración. Y esto es lo que tú y yo necesitamos entender. Debemos mantener nuestro lugar orando a Dios. Este hombre fue sabio. Este hombre oró continuamente con fidelidad. Verso 1, versículo 9 y versículo 13 nos enseña que este hombre oró de noche, de día, de tarde, de diario, a primera hora de todos los días, al anochecer. Él jamás se dio por vencido. Él jamás se rindió a pesar de aquella condición tan terrible. La Biblia nos dice que debemos ser constantes en la oración. La Biblia dice que debemos permanecer en la oración y en la acción de gracias. La Biblia nos enseña que debemos invocar el nombre de nuestro Dios. Ahora, no solamente él oró continuamente, sino él oró emocionalmente. ¿Sabes qué? ¿Estás conmigo? Despierta. Él oró emocionalmente. Es una pena, hermanos, que a veces negamos nuestras emociones. Sentir tristeza no es pecado. Como sentir amor no es pecado. Sentir enojo no es pecado. Cada una de esas emociones son esenciales para nuestro subsistir, para nuestra vida. Si un pastor o si un miembro de iglesia no llora, no aprende a llorar, no aprende delante de Dios a derramar su rostro emocionalmente, va a ser con el médico. Específicamente va a ser con el dermatólogo. Vas a ir con el gastroenterólogo y es probable que hasta de un cáncer te llegues a morir. Dice la Biblia en el versículo 1. ¿Están conmigo? Despiértese. De repente si hago algo, que te despierte, no estoy enojado. Mi hijo me conoce cuando estoy enojado. Versículo 1 dice la Biblia, hermanos: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche, ¿qué dice? ¿Qué dice? Clamo. Clamo. A este hombre le duele su condición. A este hombre le duele su situación. La emoción es parte vital de una oración efectiva. A veces somos tan elocuentes para orar. Oh grandísimo Señor, que estás en la majestad de los cielos, impenetrable. ¿Tú crees que Dios necesita eso? ¿Tú crees que Dios no sabe dónde está? No me digas que lo estás ubicando. ¿Sabes quién es el que está perdido? Es tú. Estás tan enmarañado de tantas cosas que necesitas tanta palabrería. Solo abre tu corazón a Dios. Amén. Solo ábrelo. Déjame terminar, hermoso. Déjame terminar, pastores. ¿Quién dijo que levantar las manos es pecado? Cuando está orando. No lo hago. Y no lo hacemos en la iglesia. ¿Pero quién dijo?
Son bautistas. Es equivocado. Cuando un pastor le aumentan de sueldo, le dicen: pastor, le vamos a aumentar 1,500 pesos esa semana, te aseguro que va a brincar, va a pegar brincos. ¿Y por qué cuando oras no? Te das cuenta que nosotros con las emociones jugamos mal, y por eso estamos en unas crisis tremendas. Espero que tú, joven, no necesites el omeprazol, el pantoprazol, la ranitidina. Los pastores ya lo ocupamos. No tienes que usarlo. El gran éxito de la medicina moderna es a causa de los problemas emocionales. El problema de salud que hoy tenemos en el mundo no se debe a grandes pandemias, no se debe a bacterias nuevas, sino se debe a un descontrol en las emociones de las personas. Este hombre, hermanos, está tocado en su corazón. Decía el salmista en el 56: mis huidas tú has conocido, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas escritas en tu libro? Hermanos, Dios conoce nuestras vidas. ¿Por qué no derramas tu vida delante de Dios en oración? Lo mejor que tú puedes hacer es hablar con Dios. No necesitas ir con ningún terapeuta, necesitas ir a hablar con Dios. Derramar tu alma con este hombre. Ahora, este hombre también oró inteligentemente. Él habla con la persona correcta. Él le dice en el verso número 1: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. En 4 ocasiones en este salmo, el salmista usa la palabra Jehová. Jehová. El nombre de nuestro Dios, hermanos, es importante. El nombre de nuestro Dios nos habla de un Dios que cumple sus promesas. Nos habla de un Dios que cumple su pacto con aquellos quienes lo han hecho. Este hombre nos dice, hermanos, que Dios es capaz de guardar a los que confían en Él. Amén. Dios es capaz de guardar tu vida. Este nombre nos dice, hermanos, que Dios nunca, pero nunca falla y jamás abandonará a los suyos. Aunque estés en medio de los mares, de las crisis horribles en tu vida, Dios es capaz, es poderoso para obrar cualquier milagro en tu vida. Este hombre lo creía. Este hombre, aunque es un salmo triste en sí mismo, hermanos, él entiende que la verdadera fuente de ayuda y fortaleza es Dios. Nunca serán los vicios. Háblalo, dilo, platícalo con Dios. Dile a Dios cómo te sientes. Así que, hermanos, mantén tu relación con Dios. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Mantener ¿qué? Mi relación. ¿Sí me siguen atrás? ¿Sí entendiste? Mantener mi relación con Dios. Cuando lleguen los momentos difíciles, no te alejes. Mantén tu compromiso con Dios. Este salmo nos deja con un sabor amargo. Este salmo nos deja con un sabor así, porque no nos dice el final de este hombre. No nos cuenta la historia completa de este hombre. Simplemente Dios guarda silencio en este salmo. Dios guarda silencio. Él no responde al clamor del corazón quebrantado de este hombre. Es más, ni siquiera hay un indicio de que Él escuche su plegaria. Sin embargo, no quiere decir que Dios no se preocupe por él.
Simple y sencillamente significa que a veces Dios elige no contestar, elige guardar silencio a nuestras vidas. Verso 14 dice: ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí? ¿Qué dice? Tu rostro. Ahora, ¿quién puede culpar a Dios por guardar silencio? ¿Quién puede hablar mal de Él, hermanos? Este hombre no se rindió. Como tú tampoco no te rindas. Habrá momentos en que tal vez pienses que los cielos se cierran y que no hay camino a seguir adelante, y que clamas día y noche a Dios y no hay respuesta. ¿Querrá esto decir que Dios no está conmigo? Amados, Dios, durante los días que Job estuvo en aquella aflicción, en su pérdida y en su crisis de salud, Dios no le respondió ninguna pregunta a Job. Todo fue hasta el final. Fue, hermanos, aún Cristo, aún nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Dios guardó silencio. Hay momentos cuando Dios crea la naturaleza, Él habla por su voz en el cielo, lo que vemos. Pero en el silencio de Dios se hacen las cosas más preciosas. Dios guardó silencio en la cruz porque estaba haciendo la obra más maravillosa, que es la redención de nuestras almas. Hermanos, nuestro deber no es cuestionar. Debemos recordar que los planes, que los caminos de Dios son más altos que los que tú y yo podemos entender. Debo decirte, hermanos, que los momentos, que los problemas parecen ser extremosos. Parecen ser extremos. ¿Quieres leer el versículo 6 conmigo? ¿Quiere leerlo conmigo? En la primera parte solamente. ¿Qué capítulo para mí es tan alentador, tan precioso? Dice las primeras palabras: me has puesto en el hoyo profundo. ¿Cuántos pastores hablo a ellos porque son adultos? Se han sentido así en su vida. En algunas crisis con la iglesia, en algunas crisis con sus propios hijos, con sus propios esposos, en alguna crisis por alguna pérdida de un ser amado. Pero ¿quién puede decir que ha tenido esta experiencia? Dice la Biblia: me has puesto en el hoyo que, ¿cómo? Profundo. Parecen extremos los problemas, pero déjame decirte que son ligeros. 2 Corintios 4, verso 16 y versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos. Busquen su Biblia, no los escucho ojear. Despierten jóvenes, por favor. Entiende esto, que es por tu bien, es para tu vida. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, verso 16: por tanto, que dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cualquier aflicción, cualquier enfermedad, cualquier problema, hermanos míos, son ligeros. Amén. Esto es la realidad. Esto es lo que dice Dios en su palabra. No desmayes, dice Pablo. No te desanimes. No te desanimes. Ahora dice el versículo 6, volvamos al Salmo 88, verso 6. Me has puesto en el hoyo profundo. Dice, en tinieblas y en lugares que profundos. En tinieblas. Los problemas a veces parecen ser inexplicables.
no los entenderás en el momento, y tal vez algunos de ellos nunca los entenderemos. Algunas crisis, algunas pérdidas no las entiendo, no las comprendo. Le aplico mi lógica y no entiendo por qué razón esto viene a mi vida. Así vendrán momentos, pero debo decirte algo. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? Así que, hermanos, no son inexplicables. Dios tiene un propósito detrás de ellos. Dios tiene un plan en nuestras vidas. Ahora, noten por favor Salmo 88, otra vez, verso 6. Dice: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas. Y luego que dice: en lugares que profundos. ¿Sabes qué? Era humillante. Era humillante la situación de este hombre. Era humillante la condición el problema de este salmista. Pero te digo algo, la verdad es que los problemas, las dificultades, por más difíciles que sean, no tienen ese potencial de humillarnos. El apóstol San Pablo, cuando escribe en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, en el versículo 10, él dice así, escucha bien esto por favor: por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué? Entonces me puedo ser fuerte. Así que, hermanos, no son humillantes. Es parte del proyecto de Dios con mi vida. Así que los problemas parecen ser graves. Verso número 7 del Salmo 88 dice: sobre mí reposa ¿qué? Tú puedes decir eso. ¿Alguna vez puedes decir que sobre tu vida está la ira de Dios? Este hombre lo decía. Este hombre se escribió lo que él sentía en su corazón, la ira de Dios sobre su vida. En verdad, este hombre piensa que su situación o su problema es tan grave, pero nos damos cuenta, hermanos míos, nos damos cuenta que el amor de Dios, luego con el amor de Dios superamos cualquier dificultad. Mira por favor lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, dice: echando ¿qué? Toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Tenemos que aprender a manejar nuestra ansiedad, nuestras crisis, nuestras preocupaciones. Así que los problemas no son graves, no son graves. Este hombre dice, versículo 7 del Salmo 88, dice verso 7: y me has afligido que con todas tus ondas. Él está exhausto. Él no puede más. Él no puede seguir adelante. Te digo una cosa, que Dios está con nosotros aún en las crisis. El apóstol en 2 Corintios 12, verso 9, él nos enseña de su problemática, de su crisis, y que le pide a Dios, y Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué cosa? En la debilidad. Entonces, mantente en tu lugar, no desistas, mantén tu compromiso con Dios. Escúcheme bien, joven, escúcheme bien, hermano, escuche bien esto. Dios no le tiene miedo a tus porqués. Dios no tiene miedo, no tiene ninguna de nuestras preguntas le asustan a Él. Él no está preocupado por lo que tú y yo le vayamos a cuestionar. No importa lo duro que sean tus problemas, no dejes tu lugar, no dejes tu compromiso. Ahorita que estamos cerca del mar, aunque un día estés en tu vida, tal vez te casarás, tal vez servirás a Dios, tal vez serás probado, no dejes tu compromiso. Este hombre es un varón de Dios porque no dejó su compromiso, no se rindió.
no dejó, él mantuvo su celebración delante de Dios. Él, ¿sabes qué hizo? Él eligió, escuche bien esto, escuche bien, hermano. Él eligió alabar a Dios que dejarse llevar por sus emociones negativas. Pablo estaba en la cárcel por hacer la obra de Dios. A veces los pastores pensamos y los cristianos pensamos en algo romántico, ¿no? A Pablo allí en una cruz, en una cárcel bonita, ¿no? Esa como de Hollywood, que no apesta, ¿no? Y con grilletes acá como que de oro, de plata, ¿no? Y ahí él encadenado, bien bonito. No fue nada bonito. Él fue golpeado. Él fue dado de varazos. Dice la Biblia que después el carcelero le cura las ¿qué? Las heridas. A los pastores no nos pueden faltar algunas cosas el fin de semana porque andamos chillando, ¿no? Así, nada más me pasa a mí. Pero en tu vida vendrán cárceles, en tu vida vendrán momentos difíciles. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, él llama a Dios, le llama el Dios de mi salvación. Él decide reconocer a la persona de Dios. Joven, señorita, ¿tú eres salvo? Amén. Amén. Si tú eres salvo, tienes razón de alegrarte, tienes razón de gozarte. Es una pena, una tristeza que las personas del mundo esto no lo tengan, pero tú lo tienes. Y es una gran bendición. La alabanza no puede acabar con nuestro dolor, pero la alabanza tiene un poder: llevarnos a donde está Dios. La alabanza, hermanos míos, tal vez no nos quite de momento la tristeza, pero una vez que comiences a alabar a Dios, las cosas cambiarán. Cuando tengas ganas de llorar, llora. Vacía tu corazón delante de Dios. Que tu Dios entienda, que tu Dios escuche el corazón, no tus labios. Tú y yo podemos elegir. Podemos elegir llenarnos de autocompasión, llenarnos de nuestra propia miseria y pensar y decir: sí, me lo merezco. Sí, yo debo de estar en esta condición. Pero no lo hagas. El apóstol San Pablo dice: por nada estéis ¿qué? Por nada estéis ¿qué? ¿Están conmigo? Por nada te preocupes, sino sean conocidas vuestras ¿qué? Peticiones. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Conoce Dios tus problemas, conoce Dios tus angustias, conoce Dios tus lágrimas. O eres tan orgulloso que piensas que Dios no merece ver nuestras lágrimas. Te digo algo, hermano: si tú no lloras, tu cuerpo va a llorar por ti. Si tú no lloras, tu cuerpo va a sentir por ti. Este hombre alabó a Dios. En la Biblia, en los Salmos, por ejemplo, traigo el 34:1, 47:1, 71:8, 71:14 y 15, nos invitan a alabar a nuestro Dios, a bendecir su nombre. Alabar, dice el Salmo 34:1, su alabanza estará de continuo en mi boca. Pueblos todos, dice el otro Salmo, gritar a Dios con voz de júbilo. Grande es Jehová y digno de ser, digno de suprema alabanza. Pero yo, dice, esperaré y te alabaré. Joven, a pesar
de los momentos difíciles que pudieran venir en tu vida, sigue alabando al Señor. Decide, porque es decisión tuya. Decide decirle no a la ansiedad. Especialmente las hermanas son las que sufren más este problema. Pero decide decirle no a la ansiedad. Es tu decisión. Es tu decisión. Decide decirle no. Así que, hermanos, solo empieza a regocijarte en su presencia, bendecir su nombre, darle gracias por todo lo que Él te ha dado a ti. Jóvenes, termino con esto. A veces la vida duele. La verdad te lo decimos. A veces la vida te va a doler. Y va a ser un dolor profundo. Como padres, queremos que nuestros hijos no sufran, pero nosotros no podemos detener eso. No anhelamos y no queremos que sufras. No queremos que te lastimen. No queremos que te lastimes. Pero cuando ese día llegue, no dejes tu lugar. No dejes de permanecer delante de Dios. Sigue alabándolo. Ese es el ejemplo de este hombre de Dios. Sigue delante. C.S. Lewis fue el que dijo que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, dice, pero nos grita en nuestros dolores. Es un micrófono para despertar a un mundo sordo. A veces la vida duele, pero cuando lo hace, hay ayuda, hay esperanza para aquellos que le buscan, aquellos que le aman. Joven, hoy te animo a que pongas tu esperanza en Dios, en sus promesas, no en tu juventud, porque un día tu fuerza se acabará. No en el dinero, porque mañana entramos en una crisis financiera y se acabará. No en la salud, porque mañana te diagnostican una enfermedad terminal. No en las personas, no en tus padres, porque mañana quizás morirán. Pon tu esperanza en Dios. ¿Quieres hacerlo? Dile a Dios: Señor, sé tú mi esperanza. Tus promesas sean mi estilo de vivir. Que aunque las cosas fallen, sé que tú no fallarás. Escucha eso que te digo. Y evitarás gastos, y evitarás derroche de energía buscando ayuda. La ayuda real está en nuestro Dios. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra. Señor, solo tú sabes la ansiedad, la preocupación,